lo que dice ahí, la misma hojita, en Hechos 11:19. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Oremos. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella. Guíanos, Señor, para aprender de ti, para saber de ti. La iglesia de Antioquía era una iglesia obviamente pagana. Era una ciudad que todavía existe en todo lo que es Turquía. Esta iglesia comenzó a ser tocada y transformada por el pueblo del Señor. Se dice que en el siglo III habían cerca de 100.000 cristianos y esa iglesia tenía cerca de 3.000 pastores. Es más, los que estudian teología, cuando tienen que estudiar las escuelas hermenéuticas o hacer exégesis de la Biblia, cuando buscan un modelo, buscan el modelo antioqueño, porque en Antioquía ellos encontraron o desarrollaron el modelo histórico-gramatical, que es un modelo muy correcto, muy ordenado de hacer exégesis. Imagínense una iglesia que llegó a superar a la iglesia de Jerusalén. En esta iglesia se congregaba también el apóstol Pablo. De hecho, esta iglesia ordenó al apóstol Pablo. En esta iglesia habían apóstoles, habían maestros de la palabra del Señor, habían profetas del Señor. Era una iglesia que amaba la palabra del Señor. Pero ¿saben ustedes cómo nació esta iglesia? Ustedes lo acaban de leer. Nació en medio de una crisis. Nació y salió en medio de la persecución. Pues vamos a leer el versículo. Dice: y ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Claro, ese era el mandato de Cristo. Primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel y luego a los gentiles, porque ese era el orden que el Señor dio y obviamente ellos eran fieles a eso. Pero fíjense que fue una iglesia que nació en medio de una crisis, en medio de una persecución. ¿Por qué? Porque Dios siempre se exalta en las debilidades, no en las fortalezas de uno. Dios siempre obrará en tu vida cuando estás pasando por momentos difíciles, persecuciones, crisis, enfermedades, dificultades matrimoniales, dificultades económicas, problemas con los niños, problemas políticos, sociales, económicos. Generalmente nosotros creemos que en esos momentos como que Dios nos ha abandonado, como que Dios nos ha dejado. Y no, todo lo contrario. Dios está sencillamente poniéndonos en el horno, como el oro en el crisol. El Señor, en medio de la crisis, saca a luz nuestros pecados, por un lado, muestra y revela lo que está pasando por dentro de nosotros. En medio de la crisis sale el rumor. Cuando estamos pasando por pruebas nos enojamos con Dios, demostramos nuestra falta de fe. Cuando estamos pasando pruebas nos enojamos con nuestra pareja, demostramos nuestra falta de paciencia, decimos malas palabras. Es más, dijo Jesucristo que del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, las borracheras, ¿cierto? Los homicidios, de ahí sale todo. Cuando pasamos por crisis, el Señor te quiere mostrar tu debilidad en tu crisis, pero también quiere demostrar que Él es poderoso. Y en medio de esa crisis se levantó una iglesia. No estaban en las mejores condiciones para ser plantado en la iglesia. A veces nosotros, los plantadores de iglesia, queremos que nos lleguen euros de Europa, que nos lleguen libras esterlinas, que nos lleguen dólares de Estados Unidos, queremos que nos llegue dinero y recursos y ojalá los mejores predicadores y los mejores cantantes y queremos los mejores hermanos y los más entusiastas y una iglesia llena. No, pero aquí dice que en medio de la persecución, en medio de una muerte incluso de un discípulo o de un diácono como Esteban, los hermanos comienzan a tener ánimo y empiezan a predicar y empiezan a plantar iglesias y empiezan a esparcir el evangelio por toda esa zona. Entonces mi pregunta que puedo hacerte yo dentro del punto número 1: ¿cuál es tu actitud, tu predisposición frente a la prueba, frente a la dificultad? ¿Sabes qué? Nosotros pasamos por pruebas, decimos no, que el Señor te hace pasar por pruebas porque el Señor quiere ver lo que hay en tu corazón. ¿Tú crees que el Señor a ti te hace pasar por una prueba para ver lo que hay en tu corazón si Él es omnisciente? Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Él te hace pasar por pruebas para que tú sepas lo que hay en tu corazón, para que nosotros podamos ahí en ese proceso entender las debilidades que tenemos,
cuán faltos y necesitados somos del Evangelio. Y es ahí cuando viene nuevamente el arrepentimiento. Me encanta el llamado al arrepentimiento en el culto, porque sí, porque el Evangelio, nosotros muchas veces lamentablemente olvidamos que el Evangelio es para nosotros. El Evangelio también es para los cristianos, el Evangelio también es para los anglicanos, el Evangelio es para los luteranos, el Evangelio también es para los presbiterianos y para los pentecostales. El Evangelio es para ti. Siempre pensamos que el Evangelio, el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios que quiere transformar vida, es para las prostitutas, para los homosexuales, para los borrachos, para los ladrones, para los delincuentes. Y se nos olvida que el Evangelio, la buena noticia de Cristo, el amor de Dios, es para ti. Dice el apóstol Pablo, si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él, con Cristo y con todo lo que Cristo es, las riquezas de Cristo, los tesoros del cielo, la sangre de Cristo, la fortaleza de Cristo, los méritos de Cristo, la justicia de Cristo, el poder de Cristo? ¿Cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Por eso yo les invito a que podamos ser sensibles en medio de las pruebas y en medio de las dificultades, y puedas decir conmigo y decir esto: Señor, algo bueno vas a hacer. Me están pasando cosas difíciles, pero algo bueno vas a sacar de aquí. ¿Cuál fue el día más oscuro de tu vida? ¿Cuál fue el día más oscuro? Fíjate que el profeta o el autor de Eclesiastés, que se cree que fue el rey Salomón, dijo: fui a la casa del banquete, fui a la casa de la fiesta y no encontré a ningún sabio. Fui a la casa del luto y me encontré con el sabio. ¿Sabes por qué? Porque la fiesta, la alegría, la jarana, la juerga, no te enseña nada. No es que yo esté en contra de las fiestas o disfrutar momentos en familia, pero fíjate que tú no aprendes ahí. Tú aprendes cuando te despiden, cuando tu empresa quiebra, cuando descubres que te fueron infiel, porque ahí aprendemos y ahí agarramos la verdadera sabiduría. Y aprendemos experiencias, porque Dios nos hace así, Él nos transforma, Él nos va formando, transformando, poco a poco, poniendo fe en nuestros corazones, agarrándonos de su mano. Por eso, si tú hoy día te encuentras en una crisis, aprende como estos hermanos. Levanta una iglesia en tu casa, levanta un altar de adoración en tu hogar, levanta un altar de adoración con tus hijos, en tu hogar, en tu trabajo. Acércate al Señor y levanta tu propia Antioquía en medio de la persecución. Por eso el Señor en Asbury, si hay gente que va a ir a hacer daño a ese avivamiento, más se va a animar los hermanos a seguir orando, buscando y predicando la palabra del Señor. Número 2. Era una iglesia, en la página 2, era una iglesia que no tenía prejuicios. Esta iglesia de Antioquía, imagínate, esta iglesia de Antioquía, por eso me encanta este modelo de avivamiento, no tenía barreras culturales, sociales o económicas. Era una iglesia abierta. Mira lo que dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es decir, no solamente, como habíamos leído en el primer texto, no solamente le predicaron a los judíos, sino que también fueron y le predicaron a los griegos, a los gentiles, a los paganos. Es decir, no eran una iglesia dividida en clases, en etnias, en razas. Era una iglesia que se miraba a sí misma como unos en Cristo. Como decía el apóstol Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, ahora todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los orgullos denominacionales, los orgullos nacionalistas, por eso a mí cuando me preguntan: pastor, ¿usted es nacionalista? No, yo soy patriota. Nacionalista no soy. El nacionalismo es una idolatría por la nación, es una idolatría por la historia de tu país, y es cuando tú elevas a tu país por sobre los demás países. No, yo soy patriota, tú debes ser patriota. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar a los padres de la patria, honrar a los que dieron origen a Colombia, a Venezuela, a Brasil, a Chile. Los honramos, a Bernardo Higgins, a Bolívar, a los padres fundadores en los Estados Unidos. Honra a tu padre y a tu... pero no los adores, no los adores.
el nacionalismo en todas sus formas, el fascismo, el nazismo, es una idolatría. Y a veces esa idolatría la encontramos en las iglesias. Idolatramos al pastor, idolatramos la doctrina, idolatramos la teología, no, ellos dijeron no importa, son gentiles, necesitan a Cristo. Entonces hoy día en el avivamiento en Asbury, fíjate que he visto los videos y hay hombres, mujeres, ancianos, niños, negros, blancos y que empiecen a llegar todos ¿a qué? A reconocer que Jesucristo es el Señor. Por eso aquí tenemos que hay barreras aquí de orgullos denominacionales, raciales o sentirnos mejores que los inmigrantes esos que están llegando. No, hermano, ellos también son nuestra patria está en los cielos. Amén. Nuestra patria, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces debemos ser una iglesia que ame la comunidad. Pedir. Cuando estaban en Babilonia, el pueblo de Israel, Dios llevó cautivo al pueblo de Israel, ¿a dónde? A Babilonia, cuando cae el templo de Salomón. Se los llevan a Nabucodonosor en el año 586 y se fueron a Babilonia. ¿Qué hacemos acá? Bueno, pedir por la paz de la ciudad. ¿Por qué paz tengo? Pero si no es mi ciudad, esto es Babilonia, aquí hay demonios, aquí no hay un templo, no te adoran, Señor, esta gente es pagana. Pide por la paz de la ciudad, porque en su paz vosotros también tendréis paz. Es decir, debemos ser una iglesia que echa fuera los clasismos, al contrario, y es inclusiva. Aceptamos, llamamos. Yo te voy a decir algo muy, muy importante, que ojalá cale tu corazón. A la gente no le importa tanto cuánta teología sabes. Es importante saber teología. No gusta la teología. Soy doctor en teología. Me encanta, pero a la gente le interesa más saber cuánto hermanos aman. Cuán interesado estás tú por Dios. Yo sé que te encanta que Dios es omnisciente. Él lo sabe todo, tiene un conocimiento infinito y eterno. Yo quedo maravillado cuando estudio los atributos de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, pero me quiebro cuando sé que ese Dios santo, tan trascendente, me ama. Cuando tus hijos descubren que tú les amas, cuando tu hermano descubre, cuando tú descubres, tus ovejas descubren que tú les amas, aunque les cueste la teología, aunque les cueste entender y enchufarse en la iglesia, eso va a ir derritiendo los corazones. Por eso la iglesia de Antioquía pudo salir adelante, porque es una iglesia que echó abajo las barreras, las barreras de clase, de y todo tipo de cosas, muros que se levantan en la congregación. Es cosa de leer Santiago también, como los pastores en la iglesia que escribe el apóstol Santiago favorecían al que más dinero tenía, a los que más ofrendaban, a los que más daban. No, aquí somos todos uno en Cristo Jesús. Punto número 3. Esta iglesia dice que era una iglesia que discipulaba, que adoctrinaba, que enseñaba y que formaba líderes. Y aquí está un punto súper importante. Era una iglesia de avivamiento, imagínate. Más de 100.000 personas, más de 3.000 pastores, plantando iglesias. En esa iglesia estaba el apóstol Pablo, se sujetaba a los ancianos o al concilio de Antioquía, rendía cuentas a ellos, pero esta iglesia tenía un fundamento. Y era lo que impidió que esta iglesia decayera. Esto fue lo que impidió que esta iglesia se enfriara y se apagara. Amaba la palabra de Dios y estudiaba la palabra de Dios. Mira lo que dice Hechos 11:26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Esa era una característica de las iglesias, que enseñaban. ¿A quién? No a poca gente, a mucha gente. Inmediatamente se les enseñó eso, que ellos debían ser discipulados, catequizados, enseñados en la palabra. Es más, mira lo que dice Hechos 13:1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, entre ellos Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. A todo esto, él era un negrito. Era un negrito, tenía un pastor negrito. Así, ahí vamos viendo que aún ministraban pastores sin importar la raza, como dice el viejo corito antiguo, decía que no te importe la raza ni el color de la piel, solo amo a tu
de manos y hace el bien, ¿cierto? ¿Cierto? Era una iglesia multiforme. Pero, ¿por qué? Porque entendían que la dignidad de ellos, que la aceptación de ellos no venía del color de su piel, ni de su origen, ni de su intelectualidad, ni de sus grados académicos. Ellos entendían que estaban solamente aceptados por los méritos de Cristo. Tú puedes entender eso. Que la sangre de Cristo que te limpió a ti es la misma que me limpió a mí. Es el mismo jabón, es el mismo detergente, es el mismo poder que nos ha salvado, y por eso vamos a entrar al cielo. No es por tu justicia, no es por mi justicia. Algunos dirán, pero qué injusto que el ladrón de la cruz estuvo toda su vida robando, mintiendo, engañando, y en el último minuto se arrepiente y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entra a los cielos. Y Jesús que le dice, no, lo estás muy mal. No, guachito, te tiene que bautizar. Ah, no, tiene que hacer discipulado. No, tiene que ir a un curso con el pastor Jesús. No se puede, no hay tiempo. Desierto, te digo. Como dice, estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, qué grande es la gracia del Señor. Sí, es más, ni siquiera podía hacer obra alguna porque estaba crucificado, no podía hacer nada con sus manos, ni persinarse podía. Pero así es el Señor, nos ve muertos en delitos y pecados, pero Él viene y nos salva por gracia y por amor. Amén. Él te ama. El Evangelio es para ti. Es para ti el Evangelio. La buena nueva es para ti, hermana. No importa la prueba que estés pasando, Dios va a sacar algo nuevo. Dios va a sacar una nueva Antioquía de tu vida, de tu familia. Dios va a sacar esas barreras que están impidiendo, esas cosas que están trabadas. El Señor te va a dar una nueva mente, va a renovar tu mente. Mire, era tanto el esfuerzo y el amor que tenían de vuelta a la página, que yo sacaba una cuenta, y si tú te vas conmigo a... ¿dónde está la palabra? Dice en Hechos 19, en la página 4, Hechos 19, del 9 al 10, dice que Pablo, estuvo todos los días, durante 2 años seguidos, discipulando a los creyentes. En Hechos 19, del 9 al 10, si quieres lo puedes leer en tu casa o buscarlo ahora en tu Biblia para corroborarlo. Pero imagínate que Pablo, el amor que tenía por la palabra, mira lo que dice, que cuando dice, todos los días, ese era su currículum, ese era su proyecto curricular. Todos los días, ¿durante cuánto? Durante 2 años seguidos, discipulando a los creyentes. ¿Te gustaría tener ese discipulado? ¿Vivirías ese discipulado? Pero ¿sabes que yo sacaba las cuentas? ¿Y sabes cuántas horas pedagógicas tuvieron durante 2 años sus hermanos en Cristo? 1460 horas de entrenamiento bíblico. 1460 en tan solo 2 años. Si tú calculas más o menos que Pablo hacía su enseñanza en unas 2 horas, sácalo por 2 horas diarias, tienes en 2 años 1460 horas de entrenamiento bíblico. Queridos hermanos, ¿cuánto tiempo a la semana? ¿Cuántas horas al día dedicas a reflexionar la palabra del Señor? La palabra de Dios no es un manual que te dice cómo comportarte. La palabra de Dios no solamente es una ley que te dice cómo debes conducirte. No es un diseño de buena moralidad o de buena conducta. Es la palabra que creó los cielos y la tierra. Es esa misma palabra que nos crea a nosotros por dentro. Por eso cuando tú te acercas a la palabra, ella es lámpara, ella tiene un poder de transformación. Escudriña, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra te hace mejor. La palabra te hace inteligente, la palabra te hace astuto, la palabra te hace sagaz, la palabra te da sabiduría, la palabra tiene un poder de transformación enorme. Matrimonios, familias, hijos, básense en la palabra del Señor siempre. Ella va a ser el fundamento de ustedes. Miren lo que decía Martin Lloyd-Jones, un gran predicador presbiteriano, con respecto a los avivamientos. Él estudiaba de los avivamientos. Dijo: les ruego que lean la historia del pasado,
Y ustedes descubrirán que nunca ha existido un avivamiento cuando los hombres han puesto sus propias ideas y opiniones antes que la autoridad de la palabra de Dios. Así que esto, aquí hay ciertas verdades que son absolutamente esenciales para el avivamiento. Y mientras se niegan estas verdades, o se descuidan o ignoran, no tenemos derecho a esperar la bendición del avivamiento. ¿Sabes? Por eso ahora en Asbury, los que están liderando ese movimiento, más que cantar y adorar, que por cierto, tienen que cantar, tienen que orar, tienen que adorar, deben dedicar al menos un buen tiempo de preparación bíblica a esos jóvenes, a esa gente que está llegando. Ahora va a pasar al curso de introducción a la Biblia, ahora va a pasar a Teología Sistemática 1, Teología Sistemática 2. ¿Por qué? Porque entendían que la Biblia es el andamiaje que sostiene, es el silo que sostiene el vino de Dios. Nos transforma en odres nuevas, no en odres viejas, en odres nuevas que podemos contener todo lo que el Señor quiere derramar en nosotros. Y aquí yo puse un párrafo de la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión pan reformada. Sí. Pastor, usted me dice, me quedan 2 puntos para terminar. No, tiene todo el día. No, pero tiene todo el día, pero los hermanos se van a la una. 1460 horas. Hay un párrafo, la Confesión de Fe de Westminster fue una declaración de fe que sacaron los reformados ingleses, algunos escoceses también, Irlanda también estaba presente, de 1643 a 1648, para poder sistematizar las doctrinas esenciales que creen los cristianos, en este caso los protestantes, para poder justificar su existencia y su salida de la Iglesia de Roma. Es decir, en otras palabras, poder resumir el Evangelio. Y efectivamente, lamentablemente se dice o se piensa, se cree que los calvinistas o los reformados matan al espíritu, que no creen en los milagros, o que no creen en las sanidades, o que no creemos en que el Señor haga algunas operaciones especiales en algún momento de su soberanía. Pero mirando y leyendo bien, porque también hay otro documento que decía que la confesión de fe de Westminster era completamente cesacionista, que no aceptaba como palabra de Dios nada más que la Biblia, y que Dios no hablaba a través de otras formas o de otras maneras. Pero mire lo que dice el párrafo 10 del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster. Dice, el juez supremo, o sea, está asentando una verdad, no está negando otras verdades, pero sí está estableciendo un juez supremo, un juez. El juez, imagínense la Corte Suprema, un tribunal. ¿Dónde está el juez de la Corte Suprema? Después más abajo, ¿quién es abogado? ¿Quién es abogado? ¿Estudia derecho aquí? ¿Hay alguien aquí? Después viene la Corte de Apelación, que son jueces menores. Y más abajo están los juzgados ordinarios, ¿cierto? Los juzgados civiles, que son jueces, menos jueces, pero también siguen siendo jueces. Y cuando tú no estás de acuerdo, tú vas apelando hasta llegar al juez supremo. Y mira lo que dijeron estos santos de Westminster. Dijeron, el juez supremo, sobre el cual deben decidirse todas las controversias religiosas. Es decir, cuando a veces en la iglesia hay disquisiciones, cuando debatimos de un tema respecto de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo va a ser? ¿Va a ser antes de la gran tribulación, después de la gran tribulación, en mitad de la gran tribulación? Y empezamos a discutir y a pelear. A eso se refiere, a controversias religiosas. Dice, los decretos de los concilios, incluso estos grandes concilios, como por ejemplo el concilio de Nicea, no sé, pastor, si usted les hablaba a ellos del concilio de Nicea, el símbolo de Atanasio, ¿cierto? El credo de Calcedonia, que son, o el credo apostólico. ¿Confiesan el credo apostólico a veces? Creo en Dios Padre, Todopoderoso. Los apóstoles lo compusieron, no escribieron ese credo, pero lo decimos en la iglesia, y lo confesamos en la iglesia, y lo creemos en la iglesia, ¿cierto que sí? Pero eso no es palabra de Dios, porque no está en la Biblia, pero sí se extrae de la Biblia, sí se fundamenta en la Biblia. Amén. Y mira lo que sigue diciendo, dice los decretos de los concilios, mira, las opiniones de hombres antiguos, incluso ellos, porque a veces no se ponían de acuerdo. Por ejemplo, usted, pastor, me mostraba la Biblia de la Vulgata de San Jerónimo, que era compañero, amigo y colega de San Agustín. Y San Agustín era el doctor de la gracia, y entre ellos también tenían diferencia de opinión. Es más, estaban mirando, revisando su Biblia, y vi que los libros deuterocanónicos o apócrifos
estaban ahí. ¿Y saben lo que hizo San Jerónimo? San Jerónimo no creía en los libros apócrifos, pero como lo obligaron, y entonces los puso al final, como un apéndice. Los puso como un apéndice. Dijo, ya estos libros son medio raros, los voy a poner como un apéndice. Para que vayan sabiendo un poco de historia. Todas esas cosas se dan. Van a haber conflictos en las iglesias, diferencias de opinión, miradas distintas, diferentes, cosas que obviamente no están tan claramente translúcidas en la escritura. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice, las doctrinas de hombres. A ver, habla de las opiniones de hombres antiguos. Doctrinas de hombres. Hoy el pastor Walter dijo esto, el pastor Jesús, el pastor Walter dijo esto el domingo pasado, porque dice esto otro. Opiniones, son opiniones. Pero mira lo que sigue diciendo. Dice las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar. No hay ningún otro más que el Espíritu Santo que habla de las Escrituras. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hermanos, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, infalible e inerrante. Pero también nosotros confesamos el credo, también nosotros tenemos nuestro predicador favorito, ¿cierto? Tim Keller o John Piper, ¿cierto? O nuestros historiadores favoritos, ¿sí? Podemos tener, incluso cuando aquí dice espíritus privados, ¿a qué se referiría a eso? ¿A qué se refiere la confesión de fe? Porque hace como una especie de jerarquía. El juez supremo. ¿Cuál es el juez supremo? ¿Quién manda? La Biblia. Ya esa Biblia debe sujetarse la controversia religiosa, los grandes concilios, ¿cierto? Las opiniones de estos hombres antiguos, de San Agustín, de San Atanasio, las enseñanzas, las predicaciones de pastores famosos, John Piper, Tim Keller, de hombres, dice, y espíritus privados. ¿Sabes qué? A veces ha llegado gente y me ha dicho, pastor, tuve un sueño con usted. El Señor me habló. Yo no le digo, apártate, hereje, hijo del diablo, nosotros somos cesacionistas y somos calvinistas y somos reformados. ¿No? O cuando la esposa tiene un sentir que el Espíritu Santo viene y acerca del esposo, acerca de los hijos. Bueno, no rechace eso, llévelo a la Biblia y a la oración. Eso está diciendo. Estos son jueces menores, eso es. Son jueces menores. Entonces, cuando alguien te diga que la confesión de fe de Westminster es cesacionista, no es verdad. Sí dice que la Biblia es el juez supremo y que todo lo demás para abajo son jueces, mas no infalibles, que se pueden equivocar. San Agustín se equivocó, sí, se equivocó en algunas cosas. Calvino se equivocó, sí, Calvino se equivocó en algunas cosas. ¿Querían saber un condoro de Calvino? ¿Quieren saber? Sí. ¿Quieren saber? Sí. Calvino quería hacer el día del Señor el jueves. ¡Bah! ¿De verdad? ¿Bolas que le van a uno a veces? Por eso uno como predicador debe estar sujeto siempre a la verdad. Y Lutero también salía con una lecera, ¿ha leído las 95 tesis? ¿Ha leído las 95 tesis? ¿Usted cree que son todas cristianas? ¡Ay, está llena de herejía la 93! Después fue corrigiéndolas. Es más, San Agustín en su juventud escribió confesiones, pero después, cuando yo estaba a punto de morir, escribió retractaciones. Se retractaba el mismo de lo que había confesado. Entonces, el pastor se puede equivocar. Y no prende una guerra porque se equivocó el pastor. No, porque es clarito. El juez supremo es la palabra. Entonces, cuando alguien, si tú tienes un sueño o sientes que Dios está hablando a tu corazón, convérsalo con óralo, oración, y puede que el Señor te esté mostrando el trabajo que necesitas, el negocio que vas a emprender, o el momento de partir con tu ministerio, o la pareja que necesitas, que a lo mejor estás buscando esposo, esposa, y el Señor te lo pone en tu corazón. Yo soy viudo, mi difunta esposa, cuando me vio predicar la primera vez, no nos conocíamos, el Señor en el culto le dijo, con ese hombre te vas a casar. Y ella se paró y se fue. Salió arrancando, le dio miedo. Se asustó, escuchó una voz. Con ese hombre te vas a casar. Y salió arrancando, ella me contó eso. Entonces, era una iglesia que no dejaba de estudiar la palabra, pero decía praxis, filtraba y entendía que la Biblia es el
juez supremo, sobre todo lo demás. Así que podemos debatir y podemos discutir, y un día con el pastor, un día hasta discutir por la forma de gobierno. No es porque soy presbiteriano, es que yo soy episcopal, que da la misma. Al final eso a usted no le va a quitar, y la salvación ni lo va a hacer ni más ni menos santo, obviamente. Sí, pero el evangelio es lo primero en nuestra vida. Otra cosa, es una iglesia que nos da herencia, que deja herencia. Mira, fue tan grande el avivamiento. Entonces, ¿sabes por qué estoy remarcando esto? Para que tengamos cuidado tampoco de llamar avivamiento cualquier cosa. Por ejemplo, el avivamiento de Toronto. Durante mucho tiempo se habló del avivamiento de Toronto. Yo creo que el Señor hizo cosas buenas en Toronto. Hizo cosas muy hermosas, ¿verdad? Salió John Wimber y varios predicadores más. Pero al final se chacrearon. Hay gente que terminó aullando como lobos, rugidos de leones, ladrando como perros. ¿Sabía usted? No, hermano. Eso es porque no entendieron claramente, no comprendieron que la esencia del mover del Espíritu Santo es que Cristo es glorificado. Él tomará de lo mío, dijo Cristo. Dios lo hará saber. Y Él, el Espíritu Santo está hablando de Cristo, y Él ¿qué dijo del Espíritu Santo? Él me glorificará. Todo avivamiento glorifica a Cristo. Todo avivamiento exalta a Cristo. Todo avivamiento muestra las heridas de Cristo, las llagas de Cristo, al crucificado, al que pagó por ti, al que murió por ti, al que puso sus méritos y su vida por ti, el que te compró con su sangre. Ese es el verdadero avivamiento, la centralidad que es Cristo el Señor. Y mira, fue tan grande la esencia de Cristo que mira, una iglesia que no estaba en Israel, una iglesia que no estaba llena de judíos, sino que había más paganos, más gentiles, dice, Hechos 11:26 dice, y a los discípulos se les llamó, léalo conmigo, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, nosotros somos la primera iglesia cristiana de Antioquía. Ellos nos pusieron nombre. Como dijo Jesucristo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No se autodenominarán, no se autodenominan. Cuando a Martín Lutero le dijeron, ¿cómo la vamos a poner a la iglesia? Luterana la vamos a poner. Lutero, no, dijo Lutero, no le vas a poner luterana a la iglesia. Claro, pero todo después no le obedecieron. Se va a llamar iglesia evangélica, porque predicará el evangelio, la buena nueva de salvación, la buena nueva de Cristo. Y ellos, sin andar diciendo somos calvinistas, somos reformados, somos cristianos, no, la gente son cristianos. ¿Por qué? Decía, se me olvidó el nombre no es Orígenes de Alejandría, Tertuliano, escribió sus obras, Tertuliano, que los paganos de los cristianos decían, mirad cómo se aman, miradlos cómo se aman, cómo se perdonan entre ellos, miradlos. Era una iglesia que nació en momentos de crisis. No tienes excusa para irte de la iglesia. No voy más a la iglesia. El pastor no me está yendo. Me voy mal, voy a ser mormón. Era una iglesia que se basaba en la palabra del Señor. Tenía la Biblia como su fundamento. Era una iglesia que echó abajo todas las barreras raciales, culturales, triviales, de clase, intelectuales. A mí un día querían que fue un tiempo pastor, pero quería que llegara gente rubia de ojos azules, gente ABC1. No, iban a llegar todos, porque Cristo no murió por gente ABC1, murió por A, B, C, D, hasta la Z. Lo vil y lo menospreciado del mundo es porque no es el Señor. Qué hermoso sería que esta iglesia estuviera llena de ex-gays, ex-lesbianas, ex-sicarios, que se llenara esto de gente donde se vea el poder, donde se vea la gracia del Señor, la misericordia del Señor, y digan, esos sí que son reformados, esos son reformados. ¿Por qué? Porque el Señor los reformó, porque el Señor los cambió, porque ahora son otras personas, porque son distintos. Muchas gracias. Soy bueno para transpirar. El Señor me usa en transpiración también. ¿Dónde transpiración?
El don de la transpiración. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, era una iglesia, capítulo, ya estoy en el capítulo 5, mira, que ofrendó sus mejores hombres. ¿Quién era uno de los pastores de esa iglesia? ¿Quién eran los pastores de esa iglesia? Bernabé. Pablo. Bernabé, ¿sabes qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Después, más adelante, Pablo tuvo una pelea con Bernabé, tuvo una pelea con un discípulo, con Juan Marcos. Otro día después de Santiago. Pero eran gallos tan preparados. Si trajéramos al apóstol Pablo hoy día a estos tiempos, Einstein sería una alpargata al lado de Pablo. Todos estos intelectuales, todos que aparecen en la televisión, estos facultativos, los expertos, dando sus clases, sus teorías en televisión. Pablo se los comería a todos vivos. Cuando el Espíritu Santo habla, en un momento dice: apártame, Pablo. Ya va Bernabé, era como el pastor. Ese pastor así, cariñosito, así que nadie, ojalá ese pastor no se fuera nunca de la iglesia. Me los apartan y se los llevan a la misión. ¡No! ¿Qué dirían ustedes? ¡No! Llévense al más peca, eso que están aprendiendo. A los que están en el seminario, a los prácticas, ya no sabemos, pero no, a mi Pablo no. Parecen centristas. El Señor hace eso. Porque esa gente debió haber aprovechado a Pablo, a Bernabé, toda su sabiduría, todo su conocimiento. Aprovechen a su pastor. ¿Por qué no lo valoré? ¿Por qué no lo valoré a tiempo? ¿Por qué no oré más con él? ¿Por qué no le pregunté más cosas? ¿Por qué no estudié con él? ¿Por qué no tuve más tiempo con él? ¿Sí? Pero ellos aprendieron y dijeron: ok, llévense con los mejores hombres. Porque mientras más damos, más recibimos. ¿Qué estás reteniendo que no le estás dando a la iglesia? A lo mejor Dios te da algo. Tienes un don maravilloso para cantar, para predicar, para enseñar, para organizar. Tienes a lo mejor poder adquisitivo suficiente como para arrendar otro lugar o mejorar este otro lugar. Dónate, ofréndate. Dice la Escritura aquí en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿cómo se hizo? Pobre, siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Imagínate cómo el Dios del cielo despojó el cielo, los tesoros del cielo, la belleza del cielo, que era Cristo, y lo mandó a la tierra a morir por ti. No escatimó nada. Por eso, el ofrendar, el diezmar, el dar, todo eso tiene que ver literalmente con Cristo. Si Cristo es la ofrenda, es el diezmo, es el 100% del cielo dado a ti. Ese es el misterio de la adoración, de la entrega que viene de Cristo. Si tú no conoces el perdón de Dios, difícilmente vas a poder perdonar. Si tú no conoces la experiencia de sentirte amada y aceptada por Dios a pesar de todo lo malo, sucio y vil que hemos sido en la vida, no vamos a poder amar porque vamos a mirar con ojos de legalismo o con mezquindad a los otros. El envidioso es un tipo que no conoce la gracia, porque el envidioso dice: Señor, ¿por qué a ese le das más que a mí si ese sabe menos que yo? Tonto, no se trata si sabe más o si sabe menos, si tiene más o si tiene menos. Es por gracia, porque tú no mereces nada. Por eso la envidia es un fariseísmo oculto. Terrible, terrible. Y esta iglesia era una iglesia desprendida. Y termino con esto, y me van a perdonar por el tiempo. Me pasé en el tiempo. Está rico el poquito. Y el airecito también. Es que predicar acá en Santiago no es lo mismo que predicar allá en Concepción. Está frío, Concepción. Entonces me sirve como sauna, bajo de peso, voy a llegar a la y lo otro. Mira, ya, vamos viendo. Ya, a ver, algunas características para ir terminando. Ya. Número 1, era una iglesia que salió en medio de la
Que aprovechó la crisis, ¿cierto? Aprovechó. Y no fue una excusa para no seguir el ciudadano del Evangelio de Cristo. Que sigue Cristo y cada día más problemas. No, para que siguieron predicando. ¿Qué pasó con su clasismo? ¿Con sentirse mejor que otros? También abajo los muros clasistas, raciales, culturales, todos los machismos, los feminismos, todas esas cuestiones para abajo. 3. ¿Qué más? Que se fundamentaba en la palabra del Señor, formaba nuevos líderes. 4. ¿Qué más? ¿Cuál era el cuarto punto? Sí, es verdad. ¿Qué herencia le van a dejar a sus vecinos? ¿Qué herencia? ¿Qué legado dejó el pastor Jesús? ¿Qué legado dejó el pastor Daniel? ¿Te llamas cristiana? ¿Te dicen cristiana? Deja huella en la vida. ¡Wow! Eso sí que es herencia. Tremendo. Tremendo. Y lo otro, una iglesia que también sabía donarse, y esto es impactante. Aquí vemos la soberanía y la providencia del Señor. Dice que en Hechos 16:9, ¿se acuerdan cuando habían dicho apartando a Pablo y a Bernabé para el ministerio? Lo sacaron de la iglesia y dijeron ya chiquititos, lo van a sacar más acá, van a ir a plantar iglesia. Entonces Pablo y Bernabé dijeron, empezaron a mirar para China, empezaron a mirar hacia Oriente, hacia el Asia, al lejano Oriente. Entonces, pero mira lo que dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio era Grecia, Europa, un varón al otro lado, de acá de Europa. Pablo estaba yendo hacia China, vamos a predicarle a los chinitos, vamos a ir a predicarle a los chinitos, a los coreanos, le vamos a ir a predicar a los tailandeses, vamos a ir allá, hacia allá vamos. Pero apareció en visión sobrenatural, un ángel, un varón macedonio, y le dice, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayuda. Es decir, Pablo, para allá no es. Pablo, todavía Dios no tiene planes con Oriente. Dios tiene planes acá en Macedonia, pasa para Grecia, atraviesa el Mediterráneo, empieza a predicarle acá a los bárbaros, a los vikingos, a los celtas. Porque en el ministerio usted no se manda. Pero vemos un ambiente que hasta el día de hoy tiene consecuencias. Me duele ver países que todavía nunca han escuchado el nombre de Cristo. Los chinos, los japoneses, sí es cierto que se han hecho intentos, fuertes intentos, los países musulmanes. Pero piensa esto. Dios pensó en Europa primero. ¿Por qué? No lo sé. Está la soberanía de Dios. Y empezaron a llevar el Evangelio y llegó a España y llegó a Francia y llegó a Inglaterra y de Inglaterra pasó a los Estados Unidos con los padres puritanos y de alguna forma a través del catolicismo llegó a América, donde aquí había sí sacrificios humanos, donde se comían, donde había todo tipo de enfermedades, ignorancia, se comían el corazón, eran caníbales. Hoy día tú no puedes decir eso porque es políticamente incorrecto. No puedes decir que los mexicanos y los peruanos ellos practicaban canibalismo, o adoraban el sol, o practicaban la endogamia, sexo entre familiares. De alguna manera el Evangelio también llegó acá. Llegó a nosotros, usando la iglesia. Mira lo que Dios desea hacer en tu vida y en mi vida. Tú dices que Dios no te considera. Dios tiene tremendos planes cuando tú te metes en el mover de Dios, en el plan de Dios, en el avivamiento de Dios, observando estos principios y las grandes consecuencias beneficiosas para cada uno. Pues yo los invito a reflexionar que el que primero en moverse fue Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, a donarse, a entregarse. Y si tú ves cada uno de estos puntos de Antioquía, todos esos puntos son el fiel reflejo de Cristo.
el día más oscuro, el día más tenebroso, el día más triste de la humanidad de la historia, fue la revolución. Y ese día fue la victoria de Cristo. Yo no sé cómo estás mirando tu vida hoy. Yo no sé cómo estás leyendo tu historia. Y a lo mejor me puedes dar un currículum de fracasos morales, fracasos espirituales, fracasos matrimoniales, fracasos emocionales, fracasos como padre, fracasas como hija, fracasas como empleada, y te das cuenta y ahí ven al derrotado y todos se reían del derrotado. Mirá, el rey de los judíos, decían el rey de los judíos. Sí, rey de los judíos. Ese día, Cristo estaba ganando. El Señor estaba venciendo, el Señor estaba derrotando a tus enemigos y te estaba dando la vida eterna. ¿Qué sabes tú si Dios, con esa herida, con esa enfermedad que usted tiene ahora, con ese dolor que tú llevas en tu corazón, Dios está haciendo algo grande porque va a sacar un profundo milagro de tu dolor? Porque por su llaga dice, por su herida, Dios usa lo que nadie quiere. Eso usa Dios. Eso usa el Señor. Sí, Señor. No desprecies lo que estás sintiendo ahora, porque ahí está el Señor sacando un gran milagro para mostrar su grandeza. Y ya digas tú, pero no yo, sino la gracia de Dios que se mueve en ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto pasó con una iglesia que estaba siendo perseguida y un mártir como usted. Y el evangelio te llegó hasta Chile. Mira cómo te amo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que el Señor sea bendecido, bendiga sus vidas. Y gracias por esta oportunidad que me dan de entregarles la palabra del Señor. Oramos. Padre Santo, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido bueno. Bendigo las vidas de cada uno de los que están aquí. Bendigo, Señor, al pastor Jesús, Señor, y a todos, Señor, cada uno, Padre, que podamos recibir tu gracia, tu evangelio, Señor, humillados, quebrantados, sin reclamar ningún derecho ni dignidad, porque no la tenemos. Somos dignos solo cuando reconocemos nuestra indignidad. Por eso te recibimos hoy día nuevamente. Este evangelio que necesito yo, a cada rato, a cada momento, porque solo lo puedes. En el nombre